Buenos días, estimados amigos ganaderos del norte de Veracruz y lugares vecinos. Les agradezco mucho a nombre de la Unión la presencia de ustedes. Espero que esta plática les sea de interés y pueda despejar algunas dudas que tengan sobre los sistemas de producción. Es un trabajo que he hecho a través de los años y es el resultado de mucha información que he tenido y de la experiencia nuestra del rancho. Entonces, aquí vamos a platicar de la ganadería y producción de leche y carne bajo los diferentes sistemas de producción. Existe un creciente interés en el mundo en conocer la calidad de la carne y leche lograda bajo diferentes condiciones de producción debido a su impacto sobre la salud humana. Entonces ahí tenemos dos sistemas muy diferentes de producción. Y el día de hoy tenemos que hablar de ganadería, tenemos que hablar de diferentes sistemas de producción que están reconocidos: la ganadería convencional con finalización en feedlots o estabulado, corrales de engorda como todos conocemos, la ganadería de pastoreo o grass fed, y por último la ganadería orgánica o ecológica o biológica. Y vamos a iniciar entonces hablando de la ganadería convencional, que como todas las ganaderías inician con la materia prima de pastoreo, pero la ganadería convencional se ha convertido ahora en una gran industria donde lo que se busca en este tipo de ganadería o de sistema de producción es producir al máximo en el menor tiempo posible, al menor costo posible, los litros de leche o kilos de carne. De eso se trata, de ser rentables, y donde hay una competencia globalizada, donde los costos son muy importantes y los tiempos de producción pues deben de ser lo más corto posibles. Se busca la rentabilidad, de modo que la industria de la carne ahora pues es una total manera industrializada de producir. Ya no es un rancho donde se finaliza la carne, ahora son corrales donde se hacinan los animales, donde hay una gran planta de alimentos, hay bodegas para almacenar insumos, y todo debe ser llevado de otras regiones. Allí no se produce nada o son muy pocos las marcas de carne que existan actualmente que puedan contar también con sus terrenos de pastoreo o con sus terrenos para producir sus cereales. Normalmente este sistema de producción está basado en gran cantidad de insumos que se tienen que estar trayendo de otras regiones, y para poder conformar una dieta seca a los animales, que es lo que van a estar consumiendo durante un periodo de 3 a 4 meses, de acuerdo lo esté pidiendo el mercado, o de acuerdo también a la edad de los animales que estén entrando a esos corrales, o al peso que se quiera sacar el ganado al sacrificio. Y así tenemos ejemplos de estos sistemas de producción. Pero este tipo de producción lleva consecuentemente sus problemas ecológicos, ambientales. Tiene muchas entradas de insumos, en un terreno chico se hacina una gran cantidad de animales,
con el resultado de una contaminación o problema ambiental que se tiene que resolver de la manera mejor posible, donde ahora los establecimientos o engordas más especializadas, bueno, ya están trabajando con biodigestores para poder disminuir un poco el impacto ambiental. Y bueno, en este tipo de producción es muy importante la clasificación de las carnes, donde se va buscando en este tipo de producción un ganado, una raza o cruzas que les aseguren una conformación muscular, que el ganado empulpe lo mejor posible, en base a mucha genética, pero también en base a la dieta de los animales. Se trata de buscar una buena cantidad de grasa y marmoleo, como le llaman. Entonces aquí tenemos, de acuerdo a la clasificación americana, esos son los tipos de carne que se producen de acuerdo a la clasificación americana, desde el prime, que es según la carne de mayor calidad para los americanos, y cómo va disminuyendo el contenido de grasa y marmoleo, pasando por el choice y el select. Esos tres son los tipos de carne mejores para la clasificación americana. Ya los demás, estándar, convencional, utility, Canner, Cutter, ya son más comerciales. Y en los países donde no existe este tipo de clasificación, se van por el tipo de marmoleo, como es aquí en el lado derecho. Entonces, supuestamente para ese tipo de finalización, entre más grasa, cobertura de grasa y marmoleo, es un mejor tipo de acabado o una mejor carne. Entre menos marmoleo tenga, se supone que es de menor calidad el acabado o la carne. Contiene una buena cantidad de ácidos omega 3, pero estos ácidos omega 3 disminuyen en los días de engorda en los corrales. Es el resultado de los anabólicos que se meten, y el clenbuterol es uno de los principales anabólicos para los físico-culturistas. Y definitivamente la industria de la carne trata de hacer eso con el ganado, disminuir grasa y aumentar el músculo. El músculo es el negocio en la industria de la carne. Ahí tenemos los efectos: clenbuterol y otro tipo de anabólicos como la trembolona. Y hay otro tanto tipo de anabólicos: el ceranol, por ejemplo, la trembolona, estradiol. Todo eso se le está metiendo en implantes al ganado. Desgraciadamente, de todo ello quedan residuos en carne o leche también, y llegan al consumidor. El negocio de la ganadería de engordas a corral, pues tenemos que hablar de rendimientos de arriba del 60%, cuando todos sabemos que los rendimientos para el ganado de pastoreo son rendimientos del 55-56%, son máximos rendimientos normales. Entonces aquí tiene que ser arriba del 60%. Y bueno, aquí hablar un poco de la vaca loca, que últimamente aquí ya no se recuerda mucho ese problema, pero fue un gran problema que se originó precisamente por la finalización de animales en corrales de engorda, donde se utilizó como fuente de proteína residuos de origen animal,
carne o sangre de los animales se hacen harina y se ocupaban para proteína animal, para sustituir lo que ahora se está ocupando como harina de soya, o en algún tiempo fue harina de pescado, como fuente de proteína para las raciones secas. Entonces allí en Inglaterra empezó el problema de la vaca loca, donde unas ovejas que padecen una enfermedad ahí común que se llama Scrapie en Inglaterra, tenían el problema de la encefalitis espongiforme, y al hacerlas harina se las dieron al ganado bovino. El ganado bovino se contaminó y de esa manera empezó a enfermar a la gente de Europa. Inglaterra exportó ganado a Francia, Alemania, y la gente se fue contaminando, y esa es una enfermedad mortal. Esa enfermedad no tiene cura. Y aquí está hasta el 2006, o sea que no es tan antiguo el problema. Todavía en el 2006, todos los lugares en donde se detectó al menos un caso de encefalitis espongiforme bovina. Entonces debemos de tener cuidado con estos tipos de producción, de sistemas de producción. Ya actualmente las harinas de origen animal están prohibidas, únicamente están autorizadas para la industria de alimentos de mascotas, de perros y gatos. Otro de los residuos tóxicos que nos encontramos en los alimentos es el uso excesivo de antibióticos como promotores de crecimiento. En los corrales de engorda, igual que en las naves de producción de aves o cerdos tan intensivas, donde se aglomeran tanto los animales están estresados y más propensos a contraer enfermedades. Entonces se le están administrando los antibióticos para prevenir, no para curar. Y esos residuos los estamos nosotros consumiendo en los alimentos, y de esa manera es que se está dando la alta resistencia que hay a los antibióticos actualmente. De modo que ahora los antibióticos ya no se venden sin receta, porque era un uso indiscriminado que se hacía también. Y aquí tenemos, ¿no?, como en nuestros alimentos, sin saber nosotros, estamos consumiendo antibióticos, residuos de antibióticos. Y aquí está otro tema de interés mucho en las carnes que estamos consumiendo. Las carnes que consumimos, que compramos en las tiendas de autoservicio, normalmente son suaves, pero no son suaves porque el animal era suave, o porque tuvo una dieta muy alta en granos y la carne se marmoleó demasiado y eso la suavizó, o porque el animal sea muy joven. Es suave porque son pulpas inyectadas. Después de todo lo que se comió en el corral, en el proceso de la carne, se están inyectando las pulpas y se están metiendo estos ingredientes. Y ahí en eso van pues antioxidantes, van suavizadores para la carne. Por eso las arracheras que normalmente ahora compramos en un supermercado las podemos partir con el tenedor. Están demasiado pasadas de suavizadores, de nitritos y nitratos. Entonces, pues no es una gran idea consumir ese tipo de arrachera. Comprar una arrachera que no esté marinada y marinarla uno en la casa, si acaso. Pero todas las pulpas de lo que se está vendiendo en tiendas de autoservicio, que sean marcas reconocidas de carnes con engordas a corral, es el sistema de inyección de pulpas. Entonces todo eso es lo que estamos consumiendo. Y aquí tenemos, por ejemplo,
antioxidantes para darle vida de anaquel a la carne. Y aquí tenemos entonces, por ejemplo, hay muchos productos ahumados que tienen un sabor ahumado. El ahumado pues ya no es un ahumado que se haga con leña en algún cuarto. El ahumado ya es un producto, un líquido que se rocía a la carne o se les inyecta a las carnes. También son productos cancerígenos, igual que este de los nitritos y nitratos con los que se inyectan las carnes, y todas las carnes frías, los embutidos normalmente llevan. Por eso cuando se coma hay que comer con moderación ese tipo de carnes. Y aquí una diapositiva que nos hace pensar un poco de todo lo que le están inyectando a la carne, que no sé si sea cierto o no, pero sí nos hace pensar. Y aquí tenemos, por ejemplo, en las etiquetas que normalmente no revisamos, aquí están los contenidos de este tipo de ingredientes: los antioxidantes, los conservadores, el glutamato de sodio, y por otro lado los agroquímicos, que no tenemos idea de el gran problema que estamos causando y cómo llega a nuestras mesas y a nuestros hijos sobre todo, ¿no? Que es lo preocupante. Entonces es un uso indiscriminado que estamos haciendo de agroquímicos, en herbicidas y pesticidas, y es de lo más cancerígeno. Aquí, por ejemplo, en se habla del agente naranja con que se fumigó en Vietnam. Es de Monsanto. Monsanto nos sigue vendiendo las dioxinas, que fue eso, lo del agente naranja, son las dioxinas, es el esterol, el 2,4-D, prácticamente ese es el agente naranja, es lo que se usa para todos los cultivos y es un veneno. Y si no es seguro para respirar, ¿crees que es seguro para comer? Desgraciadamente, ¿cómo pudimos alguna vez haber creído que era una buena idea cultivar nuestra comida con venenos? Pero esa es la realidad, eso es lo que estamos comiendo. Y por último también aquí, los transgénicos. No sabemos lo que comemos. Aquí Greenpeace, que es una agrupación ambientalista que ha tenido un gran pleito con las grandes empresas para que traten de transparentar si tienen transgénicos o organismos genéticamente modificados, es lo mismo, en sus productos. Entonces esto lo debemos de exigir como consumidores en las etiquetas, si tiene o no tiene, y la mayoría de las empresas no quieren transparentar. En las engordas de corral, pues el principal ingrediente es el sorgo y el maíz, y son transgénicos. Y aquí, para hacer reflexionar, ¿permitirías que alguien le diera veneno a tu bebé? Es probable que algunas industrias ya lo hayan hecho porque tiran al ambiente tóxicos peligrosos, contaminan nuestro aire, agua, tierra y hasta nuestros alimentos. Niños y adultos lo pagamos con cáncer, abortos, esterilidad, alteraciones neurológicas, bebés y leches maternas contaminados. Esa es la realidad. Ahora vamos a hablar de la ganadería de pastoreo o grass-fed, que es nuestro sistema tradicional de producción. Aquí la Huasteca o el trópico veracruzano es lo que siempre hemos hecho, de esa manera siempre hemos producido.
Y aquí tenemos todos los tipos de pastoreos que conocemos. Aquí tenemos a nuestro amigo Ismael Toyos, que está muy compenetrado en esto y que hemos tenido pláticas ya sea con Michael o con él, donde nos han ayudado mucho a entender el conocimiento del pastoreo racional. Entonces, estos son los tipos de pastoreo, y nosotros ahora estamos más abocados al pastoreo racional intensivo, el pastoreo racional Boazán, el silvopastoreo y el silvopastoreo racional Boazán. Entonces, en estos últimos es en los que tenemos que poner el mayor esfuerzo, y es el que nos puede dar mejores resultados. Siempre queremos ver pastos exuberantes, aunque obtenerlos implique gastos elevados de fertilización, arados, herbicidas, etcétera, que además contaminan el ambiente y la carne y leche de consumo humano. Antes, en la época de nuestros abuelos, pues era el pastoreo, era el mantenimiento de los potreros, ya sea con tractores o a mano con machete, pero no aplicábamos los herbicidas, los agroquímicos. Después empezó a venir la tecnología, un sistema más fácil y más rápido de producir. Empezamos a usar los agroquímicos, empezamos a usar más los tractores, pero ahora estos sistemas de los que les estoy hablando y de los que nos han platicado aquí Michael e Ismael, bueno, son unos sistemas en donde se trata de ya ir dejando todo este tipo de fertilizaciones, arados, herbicidas, y donde se busque un sistema más limpio de producción y un sistema más silvopastoril, más ecológico. Y evitar esto, que es lo que abunda ahora, potreros, tierras degradadas. Entonces, en base a este sistema de pastoreos nuevos que ahora estamos apoyando aquí en la Unión, es como haciendo un gran número de divisiones, dejando descansar los potreros el tiempo que necesitan para su recuperación, es que podemos evitar esto. Y claro, es un mayor esfuerzo que hay que hacer, pero tenemos que empezarlo y respetar los suelos y tratar de conservarlos. Grass-fed significa que los animales han sido alimentados con pasto natural, y es lo que actualmente el mercado también está buscando. Los consumidores que están más preocupados ya por su salud van tratando de alejarse de los sistemas muy industrializados de producción y tratando de retomar los sistemas naturales de producción, consumir alimentos más naturales. Y tenemos aquí el ejemplo de Uruguay. Uruguay es un país muy chiquito de Sudamérica. Aproximadamente Uruguay lo podemos comparar con el estado de Veracruz, pero Uruguay es una potencia ganadera que ha sabido hacer bien su trabajo, y bueno, vive de las exportaciones de carne. Esas son sus divisas, de modo que se han organizado muy bien. Por un lado, los productores con la industria, los frigoríficos, las empresas certificadoras y el gobierno con el Instituto Nacional de la Carne de Uruguay y con su marca de pastoreo. Entonces esta marca es reconocida a nivel mundial, y esta marca pues está llegando a muchos países, pero Uruguay ha sabido sacarle provecho y ha trabajado mucho en ello. Y así tenemos aquí en México que las tiendas de autoservicio ahora tienen carne de pastoreo de Uruguay,
que debería ser carne de pastoreo mexicana, o nosotros ya haber hecho ese trabajo para competir y poner nuestro producto en esas tiendas de autoservicio. Entonces vemos aquí, libre de hormonas, libre de antibióticos, sin gluten, sin agregados artificiales. Y ahí está la marca de Uruguay, carne de pastoreo, Green Farmer. Busquen en todas las tiendas de autoservicio, en la mayoría encuentran esta carne de pastoreo con un sobreprecio arriba de la carne convencional. Entonces ahí tenemos un nicho de mercado que, si nos organizamos, podemos posicionarnos y competir, inclusive exportar, llegar a exportar. Pero necesitamos organizarnos muy bien y que las autoridades estatales y nacionales se involucren y hacer el trabajo que hizo Uruguay. Aquí tenemos la carne molida, carne seca o machaca también es otra opción. La leche, que la leche la pasteuricemos y la podamos vender como leche de pastoreo, con ese valor agregado, igual que los quesos. Pero tenemos que hacer el trabajo. Si lo hacemos en grupo, pues tal vez sea más fácil conseguirlo que hacerlo de manera individual. Y ahora vamos a hablar de la carne orgánica certificada. En México actualmente ya se habla mucho de los productos orgánicos, ya hay un buen nicho de mercado, la comunidad de consumidores orgánicos ha crecido. Es un tipo de gente que más bien es una filosofía, que tratan de invertir en su salud. Se piensa que de esta manera, invirtiendo en su buena alimentación, en una alimentación sana, van a ahorrarse lo que más adelante tendrían que gastar en enfermedades, en una edad más adulta o ahora hasta jóvenes, que ya el cáncer o problemas de salud ya es a edades más tempranas también por los tipos de alimentación que estamos teniendo o de que abusamos. Entonces, ganadería orgánica, para empezar, tiene que ser certificada. Hablar de ganadería orgánica, de carne orgánica o de leche orgánica, sin que esté certificada, no se vale. Porque yo puedo producir muy limpiamente, pero a mí me va a creer mi familia o mis amigos cercanos, pero yo llevo mi producto a México y pues nadie me lo va a creer. Entonces, con una certificación es como puede ser posible. Desgraciadamente hay muchos productores que están abusando. Las autoridades, COFEPRIS, Senacica, no han hecho muy rigurosamente su trabajo y están permitiendo que mucha gente cometa fraudes vendiendo carnes con leyendas de orgánica, leches o productos orgánicos sin estar certificados, y eso está prohibido. Entonces, la normativa en México, la ley de producción, es una ley federal. Fue emitida en el sexenio de Vicente Fox en el año 2006. Es una ley relativamente nueva. Nosotros, que somos pioneros en la producción orgánica, tuvimos que iniciar con las normas europeas, porque en México todavía no había una ley, no había una norma. Y aun cuando esta ley
se promulgó en el 2006, el reglamento sale hasta el 2010-2011 y es cuando medio se empieza a aplicar. La guía de entendimiento es muy reciente, es en el 2016, igual que el sello logotipo es muy reciente. Este es el logotipo de orgánico. Lo que diga orgánico el producto y no traiga este logotipo no está certificado, entonces no es válido o no es creíble. Aquí está el logotipo mexicano, este es el logotipo de la Unión Europea, el logotipo de Estados Unidos, el de Canadá, el de Suiza, el de Argentina, el de Uruguay y este es el de Japón. Cada logotipo es una norma, de acuerdo a donde, si se llegara a exportar, de acuerdo a donde país que pudiéramos exportar, se tiene que trabajar de acuerdo a la norma del país de destino. Y estos son los logotipos de las empresas certificadoras en México, de algunas, puede haber más, pero ya tenemos. Yo cuando inicié, por el 2001, 2002, que empezaba yo con este interés del orgánico, no había nada en México a dónde recurrir. La primera empresa me la vine a encontrar en el 2003, es esta, Agricer, en Michoacán, que ya empezaba a certificar los aguacates orgánicos para exportación. Era la primera empresa, es una empresa italiana. Pero ahora afortunadamente ya tenemos una norma, ya tenemos una ley, tenemos un logotipo. Y hay otro tipo de certificaciones también. Está el IFOAM, que fue el pionero de la producción orgánica en Europa, en Alemania. Ahí es donde empezó. Ya de ahí después se fueron originando las normas por cada país o comunidad, pero el origen fue IFOAM. Aquí está el logotipo de Rastros TIF, que es la herramienta que se necesita para la producción de carne orgánica. La carne orgánica, para que sea certificada, tiene que ser sacrificada y procesada en un rastro TIF. Si no es rastro TIF, no se puede acreditar. Y bueno, tenemos otra marca aquí que es Calidad Suprema en México. También varias marcas de carne lo tienen, pero bueno, esto con lo orgánico también se puede trabajar, aunque es un sistema que no se enfoca únicamente al orgánico. Y este es el Consejo Nacional de Producción Orgánica. Este consejo lo encabeza el secretario de la SADER ahora, antes Agarpa. Hay varios representantes de productores, representantes de empresas certificadoras, representantes de consumidores también, y es el organismo que rige más o menos el movimiento orgánico aquí en México. Y aquí tenemos el proceso de certificación. Desde arriba, SADER, Secretaría de Agricultura, a través de Senacica. Esa es la cabeza, la máxima autoridad para los sistemas de producción orgánico. Ellos tienen a las certificadoras, ellos acreditan a las empresas certificadoras que hay en México para que puedan certificar a los productores, a los procesadores y a los comercializadores mayoristas. Todos deben de estar certificados: productores, procesadores y comercializadores mayoristas en productos orgánicos. Pero el proceso es así, a través de SADER, Senacica, la certificadora y luego la certificación para cada tipo. Y de allí ya fluyen los productos a minoristas y consumidores.
Y este sería proceso de certificación: hacer una solicitud a una empresa certificadora, revisión de documentos, inspección del terreno, de los animales, del sistema de producción. Se hace un informe, el informe va al comité de certificación y de ahí, de acuerdo a su calificación, se emite o se niega el certificado, y esto tiene una auditoría anual y visitas no programadas. Y ya más a detalle, la certificación orgánica: debemos de tener el conocimiento de los conceptos orgánico y sustentable, el compromiso ético de producir limpiamente, producción sin residuos tóxicos, plan de manejo, registros productivos, registros sanitarios, bitácoras de cultivo, alimentación del ganado, lista de insumos, documentación del terreno, como son las escrituras, planos, croquis del rancho, contacto con la empresa certificadora, llenado de formularios y envío de documentos, y luego la inspección, recibir al inspector y escoger la norma con la cual vamos a trabajar, sea la norma mexicana o alguna norma extranjera, de acuerdo al mercado que vayamos a buscar. De allí podemos tener un periodo de transición si es que estamos contaminados, y por último la obtención del certificado. Y bueno, tener muy claro lo que es sustentable. Sustentable es un sistema de producción en el cual no debemos de tomar de la naturaleza más de lo que ésta sea capaz de reponer. Implica adoptar estilos de vida y pautas de desarrollo que respeten el medio ambiente. La agricultura y ganadería orgánica representan el equilibrio de la naturaleza, contribuyendo a la preservación del ecosistema. Permiten la revitalización de la población rural, restituye a los productores la dignidad y el respeto de los que son merecedores, por ser guardianes del paisaje y de los sistemas agropecuarios. La producción orgánica es una gran escuela de educación ambiental y representa un modelo de desarrollo sustentable. La ganadería orgánica, producción orgánica, prohíbe la estabulación permanente de los animales. Solo puede estar estabulado o en corral un 10% de la vida del animal. Prohíbe el uso de anabólicos, hormonas, antibióticos, ivermectinas, urea, gallinazas, pollinazas, harinas de origen animal, cereales y soya genéticamente modificados. Prohíbe los agroquímicos, herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos. La sincronización de celos con hormonas está prohibida también, tiene que ser a calor natural. Transferencia de embriones e ingeniería genética también están prohibidos. El uso de medicamentos alopáticos únicamente para salvar la vida del animal. El uso de chicharras o pullas eléctricas también está prohibido. Entonces, de este modo, pues varios de los productos o insumos que normalmente se usan en la ganadería, pues quedan los agroquímicos prohibidos, las hormonas como la oxitoxina para bajar la leche en las ordeñas, pues eso está prohibido, las ivermectinas están prohibidas, es lo que está matando la fauna del suelo, principalmente a los escarabajos. Y bueno, nosotros tenemos un problema con la garrapata y aquí hay opciones para la garrapata. Ya varias veces se ha comentado en otras pláticas aquí en esta Unión Ganadera. Tenemos aquí el Ecobet, que conocen mucho, los aceites de NIM, los extractos de NIM,
tenemos este producto, el TNK también, y tenemos aquí concentrados de varias hierbas, inclusive chiles, ajos, cebollas, hacen unas mezclas y todo eso es lo que podemos usar. También hay otros productos que son a base de saponinas o jabones, que también son para controlar varias plagas, entre ellos la garrapata. Y aquí hay que aclarar muy bien que la garrapata solamente es un control, que tenemos que convivir con la garrapata. La garrapata es más resistente que nosotros, es como las cucarachas, ¿no? Las cucarachas pues nunca se van a acabar, nos acabaremos nosotros y las cucarachas seguirán existiendo. De modo que tenemos que convivir con la garrapata. A mí me tocó en la escuela vivir cuando se inició la campaña de la garrapata. Inició en el estado de Veracruz, después se hizo una campaña nacional donde obligaban a todos los ganaderos a que se tenía que bañar el ganado cada 15 días y pasaban los inspectores rancho por rancho y había un papel ahí que había que firmar y nos revisaban y se trataba de erradicar la garrapata. No se logró erradicar. Hay muchos animales silvestres que quién los bañaba, quién los controlaba. Lo único que logramos fue hacer las garrapatas más resistentes, porque estábamos bañando sistemáticamente y ya cuando un producto no servía nos brincábamos a otro más fuerte y así fuimos evolucionando y más o menos entre 5 y 10 años el producto se hacía ineficiente porque causaba la resistencia. Lo que estábamos haciendo era matar las garrapatas susceptibles a esos químicos y las que eran resistentes eran las que se reproducían y cada vez teníamos garrapatas más resistentes, más difíciles de matar, de controlar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es un sistema de control únicamente, permitir que nuestro ganado tenga algunas garrapatas, no querer ver siempre limpio el ganado sin garrapata. El que el ganado tenga algunas garrapatas nos va a hacer un ganado más resistente a la garrapata, más tolerable. De esa manera vamos a ir seleccionando animales resistentes. Y claro que se tiene que trabajar con animales aclimatados a la zona y resistentes a las plagas que tenemos. Trazabilidad. Aquí en este tipo de producción, bueno, y ahora ya todos los mercados a nivel global, la trazabilidad es fundamental. La trazabilidad permite conocer a través de una etiqueta o sello las características del producto, dónde, cómo y cuándo fueron logradas. Es la identificación del animal y su carne desde el rancho hasta el consumidor. Y ahora a través del SINIGA es que tenemos un mejor control de trazabilidad. Y bueno, es lo que les comentaba yo, de tratar de adoptar ya estos sistemas de producción, los sistemas silvopastoriles, una buena rotación de potrero, el dejar descansar a los animales, a mi parecer es lo más indicado para la producción orgánica. Y trabajar con animales adaptados a la zona, en nuestro caso muy encastados de cebú, que es lo que nos ha dado la resistencia a la garrapata. Y aquí una diapositiva que me encontré donde nos debe de hacer pensar muy bien. Básicamente existen dos categorías de ganado: los que ganan concursos de belleza y los que ganan concursos de sobrevivencia. Es importante que todos los ganaderos lo entendamos. Y sí, definitivamente a veces vamos a las exposiciones ganaderas, vemos animales muy bonitos, a veces pasados de gordos, pero que han tenido un cuidado muy especial y no han andado en potrero, no han sido expuestos bien a garrapata y todo eso.
Aquí en nuestra unión ganadera tenemos un fondo de aseguramiento, y este fondo de aseguramiento hemos estado viendo que todos los sementales, la mayoría de los sementales que aseguran, pero que son sementales traídos de fuera, principalmente de Nuevo León, de razas de Brangus fue últimamente, hay charoles y algo de Beefmaster, y se han asegurado, y desgraciadamente pues me imagino que el ganadero trata de darle los cuidados adecuados, pero fácil de 10 que aseguran, 8 se mueren, y es porque no son animales adaptados a nuestra zona. Entonces tienen que tener cuidados muy especiales. Aquí la garrapata, la anaplasmosis en una semana los mata fácilmente. Entonces pues no queremos, como dice aquí, animales muy bellos, que tengamos que tener cuidados excesivos y costosos, sino animales resistentes con los que podamos trabajar. Y pues la importancia de los registros. Ahora estamos viendo que pues la ganadería es un negocio, aparte de que es una vocación, una tradición familiar, pero lo debemos de ver como un negocio, y sin registros pues no tenemos resultados. Tenemos que saber cuánto tenemos, cuánto producimos, cuánto vendemos, y en la ganadería orgánica estos registros son indispensables. Para la certificadora nos va a estar pidiendo registros productivos, registros de sanidad, registros de alimentación, si hacemos cultivos, si sembramos maíz o hacemos algo, igual bitácoras de cultivos. Entonces tenemos que, los que aspiren a lo orgánico, trabajar con todos estos registros. Y aquí algo muy injusto, ¿no? De que normalmente un agricultor puede usar venenos para matar insectos, usar más venenos para matar hierbas, y luego agregar aún más a los alimentos que comemos, y no se le exige ninguna etiqueta para que nos advierta de esas prácticas. En cambio, a un agricultor que cultiva sin agrotóxicos debe de cumplir con rigurosas exigencias y pagar grandes sumas de dinero para usar una etiqueta y así probar que sus alimentos están libres de sustancias nocivas. Así es como funciona el mundo, al revés. Pero eso es lo que los orgánicos tenemos que hacer. Tenemos que pagar una certificación para poder ostentar un logotipo de orgánico. Y bueno, aquí en la producción orgánica se procura el bienestar animal. Es muy importante el bienestar animal. Entonces, entre más natural sea el sistema de producción, el mejor trato que se le dé a los animales, es la forma en que podemos llegar a ser orgánicos. Y aquí, por ejemplo, el malestar de los animales, ¿no? De utilizar perros, golpes, picañas eléctricas, los gritos, todo eso hay que tratar de evitarlo y respetar al animal y tratar de tratarlo lo mejor posible. Y aquí tenemos, por ejemplo, los resultados en el maltrato: un animal estresado, un animal que no es manso, bueno, que se le golpea mucho o se maltrata mucho en el transporte. Estos son los resultados en el rastro, ¿no? Y todo esto son mermas. Entonces hay que evitar ese maltrato. Y aquí hablamos de las necesidades biológicas, psicológicas y etológicas de los animales. Esto es muy importante en la producción orgánica. El animal debe estar libre de hambre, sed y malnutrición, libre de incomodidad, que no estén estresados, libre de lesión, dolor y enfermedad, libre de miedo y ansiedad, y libre para expresar sus pautas normales
de comportamiento. Es por eso que, por ejemplo, la producción de huevos está prohibida en orgánico, que sea en las baterías, sistemas de baterías, en naves industriales, tiene que ser algo más natural. Los cerdos igual en sus jaulas, pues también está prohibido, y por eso la ganadería en total estabulación también está prohibida. Y aquí tenemos cómo debe de ser el bienestar animal, que tenga suficiente comida, suficiente sombra. Y aquí, hablando de la resistencia de los animales, por ejemplo, en estos calores de mayo, julio, aquí tenemos un cebú. El cebú, al rayo del sol, a los 30 y tantos, 40 grados, se está comiendo, mientras que las otras razas o cruzas necesitan tomar la sombra. Entonces ahí es la resistencia con lo que debemos de trabajar, animales resistentes. Eso es bienestar animal. Y luego, pues, la parte ecológica de la ganadería orgánica. Un bovino emite durante su vida cerca de 3.500 kilos de carbono, producto de la conversión del metano. Proviene de la fermentación ruminal en gas carbónico. Mientras tanto, la pastura bien manejada, con la deposición de materia orgánica proveniente de la bosta o de los excrementos y del sistema radicular, secuestra 14.467 kilos de carbono hectárea al año. De modo que, si trabajamos bien, si somos silvopastoriles, no nos pueden criticar de que nosotros estemos contaminando el ambiente, emitiendo gases de efecto invernadero, porque estamos secuestrando o fijando más carbono del que estamos emitiendo. Y esto es lo mismo, más o menos. La cobertura vegetal. Es importante que los suelos no estén desnudos, y este es nuestro fertilizante, el fertilizante natural. Y aquí tenemos la fauna, que es lo que tenemos que cuidar, los suelos, no envenenarlos. Aquí está el control biológico. Ahí tenemos una gallina ahí comiendo garrapata en el corral, y insectos que controlan plagas, y es por eso esa, la otra. Entonces, no envenenar el suelo, no matar este tipo de organismos que nos van a ayudar. Entre más natural trabajemos y tengamos más árboles, arbustos, más silvopastoreo, tendremos más biodiversidad, y eso nos va a ayudar a tener menos plagas. Y bueno, aquí tenemos los productos que hay en el mercado en México. En leche, estas son las marcas que están liderando el mercado de productores orgánicos certificados. Y aquí son unos ejemplos de carnes orgánicas. Por ejemplo, esta de la izquierda es una carne de pastoreo orgánica, o sea, con el plus todavía de orgánico. Y bueno, hablando de carne, pues tenemos que conocer, los que estemos en ese negocio, pues las características de la carne. Tenemos nuestro rastro TIF. Es una herramienta que tenemos subutilizada y que debemos de aprovecharlo, y a través de esta gran herramienta que tenemos
que nos está costando mucho mantenerla a la Unión Ganadera y a todos los ganaderos, es la herramienta que necesitamos y que podemos aprovechar para hacer llegar nuestras carnes al mercado. ¿Y qué tipo de carne es mejor? Aquí hay una pregunta entre carne de pastoreo y carne orgánica. Bueno, pues todas las carnes naturales son buenas y entre menor contaminaciones tengan, pues son mejores. Y entre más reconocimientos o certificaciones tengan, pues abrirán más mercados. El etiquetado de la carne es muy importante, es algo que adolecemos en México. Ustedes van a comprar carnes y les falta información, nada más dice carne de qué tipo de corte es y el precio, y difícilmente pasa de ahí la información, cuando la carne debe de llevar todas estas informaciones, las etiquetas. Razón social lo marca, denominación de venta, carne de res, el peso del contenido, el precio, nombre de la pieza, fecha de caducidad o consumo preferente, temperatura de conservación, país donde nació el animal, país donde ha sido engordado el animal, país donde se sacrificó y procesó, número de trazabilidad, tipo de edad del animal, tipo de alimentación y tipo de carne, si es carne convencional, pastoreo o carne orgánica. Es lo mínimo que podemos. En la anterior información hay una pregunta sobre la diferencia de un certificado y otro. ¿Eso nos lo dará la certificadora? En la anterior... Sí, ahorita lo platicamos. Yo quisiera que me dejaran concluir y de ahí pasamos a las preguntas. Son ejemplos de las etiquetas, así deben de ser. Es lo que no hay, lo que todavía la autoridad no exige en el mercado. Y bueno, aquí tenemos nuestro ejemplo, lo que nosotros hemos trabajado. Entonces es Ganadería La Rumorosa. Y bueno, el sistema silvopastoril que tratamos de hacer, cómo apreciamos los árboles, por ejemplo ahí los chotes, los que somos ganaderos y andamos en el potrero, pues vemos que es el fruto más apetecido cuando se abre una división. Lo primero que hace el ganado es ir a donde están los chotes, ya después de los chotes ya empiezan a ver otras cosas y a consumir. Aquí tenemos un potrero con guásima, ahí potrero con algo de leucaena, y ahí están nuestros animales comiendo algo de ramoneo y hierba también. Aquí es un potrero de Taiwán y son las orillas donde había cagual y lo comen con mucho gusto. Entonces pues ahora debemos de ir dejando lo que le gusta al animal y controlando lo que deja de comer. Así es como debemos de trabajar. Ahí es un potrerito con morera. Ahí estaba pastoreando la morera. Ahí estrella con guásima. Estrella y algo de Guinea con guásima. Pastoreo con Taiwán. Y eso son nuestras carnes. Esto es lo que pide el mercado orgánico. Carnes magras. Aquí no vemos marmoleo. Nuestros consumidores, al menos lo que nos han pedido, no quiero nada de grasa, lo menos que se pueda de grasa. Entonces es carne magra y limpia. Entonces este tipo de trabajo tiene muchas mermas en la tabla de cortes y por eso es el precio al consumidor.
pero el consumidor paga lo que pide. Son otros tipos de cortes. Nuestra presentación, empaque al vacío, nuestra etiqueta, ahí la carne sin congelar y ahí la carne congelada. Y corte nacional. Y así empezamos. Renté un local en Poza Rica, y ahí con un carnicero y yo ahí abriendo mercado. Carnes orgánicas. La gente no sabía hace más de 10 años que era carne orgánica, pues les causaba extrañeza, pero por más información que di y traté de hacer un mercado en Poza Rica, fue imposible. Me tardaba 3 semanas en desplazar un torete. Entonces no fue el resultado que yo esperaba. Afortunadamente pues no nos quedamos allí, sino que buscamos mercados por fuera. Y aquí, por ejemplo, es el Tianguis Orgánico de Chapingo, de la Universidad de Chapingo en Texcoco. La Universidad de Chapingo es la universidad que tiene el mayor conocimiento, datos y control de la producción orgánica en México. Y es el que tiene con las autoridades federales el trabajo sobre productos orgánicos. Entonces es una universidad reconocida para la producción orgánica. Y en el 2003 o 2004 abrió este tianguis, el primer tianguis orgánico en México en esos años. Allí fui a vender mi carne. Allí llegué con mis hieleras y ahí vendí mis primeros paquetes de carne. Pero allí la gente, a diferencia de Poza Rica, que yo le platicaba a las amas de casa que iban a comprar la carne, las bondades del orgánico, pues no les preocupaba tanto. Pero aquí sí, la gente me decía, ya no queremos comer clenbuterol. Estaba en auge el clenbuterol y mucho ahí en el Estado de México. Entonces tráiganos por favor la carne de pastoreo y sin clenbuterol. Y ahí empecé a abrir mi mercado. Actualmente este es nuestro principal cliente en México. Ya es un cliente mayorista. Y el trabajo que hemos hecho de promover la carne de Veracruz en nuestra marca y participar en el World Trade Center, en la Expo Restaurantes. Ahí estamos presentes con nuestra acreditación orgánica, nuestro congelador para las muestras de exhibición. Ahí está mi hijo atendiendo gente, dando información. Y ahí estamos participando en un foro de la misma Expo Restaurantes, donde estaba la gente de Senacica y de normatividad pecuaria de la Zagarpa en ese entonces, que me invitaron a dar una plática parecida a esta. Este es nuestro certificado orgánico. Estuvimos trabajando con Agricer. Este es el actual certificado. Los certificados nada más tienen 1 año de vigencia. Ya aquí está con el nuevo logotipo. Y ahora pues hablar un poco de las oportunidades de negocios, donde normalmente nosotros somos de campo y somos productores y sabemos o tratamos de producir, pero el principal problema del campo, casi en todos los renglones de producción, pues es el mercado que producimos, y la mayor
parte no tenemos un mercado seguro a dónde vender, de modo que pues lo que nosotros hemos hecho, somos pequeños productores, pero llevo fácil 13 años picando piedra, y a partir de que abrí ese local con mi carnicería y andar en los tianguis y hasta llegar a la Expo Restaurantes y todo eso, es un trabajo de muchos años, tratando de conocer al consumidor, y nuestro principal interés es que el consumidor actualmente está comiendo carne de corral. Entonces mi principal interés fue llevarle al consumidor la opción de volver a comer carne de pastoreo, y una carne orgánica, sana, certificada. Entonces tenemos que conocer a los consumidores, estudiar a los consumidores, porque es en lo que no pensamos, nada más estamos pensando en producir. Entonces los consumidores actualmente son muy diferentes. Los consumidores exigen ya cómo fue cosechado, quiero variedad, debe estar fresco, quiero comprar en línea, bajos en grasas. Esos son los consumidores actuales. Entonces hay que trabajar para ellos. Producir sin plaguicidas, o sea, lo que exige el consumidor, quiere sin plaguicidas, sin hormonas, sin colorantes, tener un distintivo de calidad o una certificación que acredite la inocuidad del producto. Aquí tenemos una realidad triste de México, ¿no? Estamos comiendo maíz con glifosato. Nuestras tortillas tienen glifosato, y ya a nivel mundial, por ejemplo en Europa, se han hecho análisis de la orina de la gente, tiene glifosato, la orina de la gente. Entonces estamos contaminados. Los consumidores están preocupados por la salud humana, los sistemas de producción, la conservación del medio ambiente, el bienestar de los animales, la utilización de agroquímicos para la prevención y control de plagas. Aquí abajo, Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, el primero que se firmó en la época de Salinas, junto con el Tratado de Libre Comercio, existe esta comisión de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Y es una comisión ambiental. Entonces hace, no sé, unos 8 años, México fue sede de esta comisión y me invitaron a participar, a dar una plática. En ese entonces estaban tratando de prohibir el lindano. El lindano, no sé si se acuerdan de este producto que usábamos para bañar ganado. Ya no lo usamos porque ya no es eficiente, ¿no? Ya no controla como controló en sus tiempos, pero ese producto sigue vigente en México y se sigue vendiendo. Pero son los organoclorados, es de lo más contaminante que hay, y en varios países están tratando de prohibir la venta. Desgraciadamente en México no, todavía lo siguen produciendo. Y en esa ocasión esta comisión estaba atenta a la prohibición del lindano, de que si no había una razón para seguirlo vendiendo, ya se tenía que prohibir en México. Desgraciadamente hay todavía industrias que dicen que lo ocupan y le es necesario. Entonces la Secretaría de Salud o Senacica todavía lo siguió autorizando, no sé si ya se haya prohibido. Pero en esa ocasión venía gente de varias partes del mundo y nos tocó gente de Canadá y gente de Alaska, donde están ya muy cerca del polo, y nos decían que ellos están contaminados
con este tipo de productos, organofosforados y organoclorados, porque los vientos se llevan todos estos residuos hacia el norte, y allá con los esquimales ya la leche materna está contaminada. Entonces es un grave problema ambiental. Y aquí tenemos, quizás comer o no comer carne es bueno o malo dependiendo de la cantidad, calidad y forma en que se coma. Hábitos de consumo: tenemos las carnes muy marmoleadas y las carnes más magras. Ya es cuestión de gustos, cuestión de preocupación por la salud o lo que sea, pero aquí en lo orgánico los consumidores están buscando las carnes más magras. Y los problemas con que se ha atacado a la carne por los problemas de salud. Bueno, yo aclaro que la carne no es mala, la carne es buena, es un excelente alimento, una fuente de proteínas, de hierro, de vitaminas, aminoácidos. El problema son los hábitos de consumo: cuánta carne comemos, de qué tipo de carne comemos y cómo la comemos o cómo la guisamos. Son carnes asadas o carnes sancochadas o carnes muy engrasadas. Y bueno, pues yo lo que siempre he aclarado, que a veces nos apetece un buen corte americano y no debemos de privarnos de nada, únicamente no abusar y tratar de comer entre semana, pues normalmente carnes magras y no tantas cantidades. La ración recomendada son 100 gramos al día de carne, sería un bistec más o menos. Esa es la ración, no más de eso. Y aquí tenemos, los consumidores tienen derechos, desgraciadamente no los exigen, pero cada vez los consumidores van teniendo más conciencia y van exigiendo más. Por ejemplo, en ese Consejo Nacional de Producción Orgánica, ahí les decía que están contemplados también unos representantes de los consumidores. Y bueno, estas son las marcas, la industria que domina el mercado. Y aquí otro cartel, ¿no? El efecto que causa en la salud, que no tenemos mucho cuidado, pero realmente están abusando de la industrialización de los productos. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestra alimentación. Y aquí, para hacernos pensar, el que no tiene tiempo para cuidar su alimentación, algún día necesitará tiempo, dinero y paciencia para cuidar su enfermedad. Entonces esto es muy, muy real. Y pues muchas gracias. Bravo.